Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Qué placer saludarles nuevamente. Gracias por informarse con Noticias Repretel. Iniciamos. Una exmodelo y líder, al parecer, de una red de proxenetas fue detenida junto a un abogado este miércoles en 3 allanamientos. A la mujer la habían detenido en el 2021 por el mismo delito. En ese año asesinaron a su pareja en Escazú. Gustavo Díaz nos tiene todo el detalle. Adelante. Elisa, todo comienza cuando los agentes judiciales determinan que el enriquecimiento que estaba obteniendo esta mujer venía de rasgos completamente ilícitos. Comienzan una investigación que incluso ya data de algunas vigilancias que se determinaron desde hace años atrás y que también acarrearon un allanamiento en el año 2021 del cual ya esta sospechosa había sido detenida. Para hoy, la sección de legitimación de capitales del OIJ y también la unidad de legitimación de capitales de la Fiscalía emprendieron allanamientos importantes, 4 en total, para poder capturar a 2 personas inicialmente. Esta exmodelo de apellido Cabrera, quien fue detenida en su casa en Alajuela, y también se le allanó un local comercial que fungía como una clínica estética muy cerca de su domicilio habitacional. Y con esto las autoridades judiciales estarían, por supuesto, emprendiendo una investigación que ya continuaba y que data desde el año 2021 con circunstancias que tienen que ver con el nexo directamente del narcotráfico y del proxenetismo para el lavado de dinero. Además de esta mujer, también se realizó el allanamiento en la localidad de San Sebastián a la vivienda de un abogado y notario de apellido García, a quien capturaron. Es la segunda persona sospechosa detenida tras estos allanamientos durante horas de la mañana. 2 de los allanamientos se dieron en Alajuela, precisamente en la vivienda de esta exmodelo de apellido Cabrera y también en el local comercial que ella estaba ya utilizando como una clínica estética en esa localidad. Pero además de eso se allanó también la vivienda del abogado y del notario y otra propiedad más que, según maneja el Ministerio Público, habría vuelto a ser intervenida en la localidad de Heredia. A esta operatividad se le llama Castillo de Princesas. Esto porque connota a una relación que existiría entre la líder de esta agrupación que hoy es detenida, nuevamente reiteramos, después de 5 años prácticamente de que se venía investigando por una causa similar en complicidad con su esposo, quien estuvo en su momento vinculado también a hechos de homicidio y de narcotráfico y que fue asesinado en mayo del año 2021. A esta mujer se le estaría vinculando con una red que estaría trasladando mujeres a ofrecer servicios sexuales en una casa denominada como Castle o Castillo en español, y por eso se le llama a este operativo Castillo de Princesas, porque incluso los dineros que en ese momento se estaban generando y desde hace varios años atrás se venían acumulando directamente a las cuentas bancarias de esta mujer de apellido Cabrera y en complicidad incluso con el traspaso de algunas propiedades en las cuales habría participado este notario de apellido García, principalmente cuando asesinaron a su esposo en ese momento en unos apartamentos en Escazú. Hechos que datan desde mayo del año 2021 y por el cual incluso ya existía una investigación abierta por hechos de legitimación de capitales por narcotráfico y proxenetismo que meses antes del homicidio del esposo de esta mujer de apellido Cabrera ya la habían detenido a ella y a su pareja en ese instante, quien por decirles fue asesinado durante la investigación que llevaba a cabo el OIJ dentro de un apartamento. Fue que lo ultimaron también sicarios tras varios vínculos con hechos de narcotráfico. Hoy el trabajo de las autoridades judiciales los ha llevado a la captura de estas 2 personas. Estábamos observando no solamente el allanamiento directo en el establecimiento comercial que fungía como una clínica estética.
sino que también se dio el allanamiento en la vivienda de esta mujer sospechosa y de 39 años. Esas son las fotografías tanto de ella cuando los agentes del OIJ la logran capturar en su vivienda, como también del abogado, quien fue detenido en la localidad de San Sebastián. ¿Qué vínculo tendría este licenciado con la líder de esta red de legitimación de capitales, según lo que investiga el OIJ? Paso a explicárselos de una forma breve y que lo podamos comprender todos. Una vez que esta mujer de apellido Cabrera había sido investigada y detenida junto a su esposo en ese momento de apellido Jiménez, conocido con el alias de Fila, y a quien matan en mayo del año 2021, habrían existido una gran cantidad de propiedades que estaban a nombre de su esposo, que recién y lo habían asesinado. Es allí donde ella aparentemente busca la alianza con este notario, con este abogado, para poder traspasar algunas propiedades que estaban a nombre de su esposo de apellido Jiménez y sociedades que entre ambos habían ya establecido para poder realizar el eventual lavado de dinero directamente a su nombre. Es por eso que la investigación, tras todos estos meses que lleva en la unidad de legitimación de capitales, permite determinar que este experto en derecho y también notario habría servido en todo momento para de una forma irregular hacer el traspaso de esas propiedades directamente a nombre de esta mujer de apellido Cabrera. De allí que hoy se connota esta investigación importante y que permite la captura de estas dos personas. Dineros que no solamente provenían posiblemente del narcotráfico, según la investigación, sino también del proxenetismo, que es otro de los negocios después del tráfico de armas, después del narcotráfico, que deja una gran cantidad de dinero y eventualmente así se estaba amasando en las cuentas bancarias de esta mujer que hoy detiene la policía. Vamos a escuchar a continuación a don Vladimir Muñoz, quien hace referencia a ese subdirector interino del OIJ, a estos operativos que realizaron durante horas de la mañana para poder capturar a esta líder de la organización y a su cómplice, el abogado y notario. La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial ejecutó esta mañana 3 allanamientos, 2 de ellos en la localidad de La Guásima de Alajuela y otro en San Sebastián. Producto de estas diligencias de allanamiento se detuvo a 2 personas, una mujer de apellido Cabrera y un masculino de apellido García, de 39 y 47 años respectivamente. La investigación de este caso se dio relacionada con una investigación que realizó la Delegación Regional del OIJ de Heredia en el 2018, que culminó en el 2021, relacionada con un tema de investigación por proxenetismo y lavado de dinero. En aquel entonces se detuvo a una persona de apellido Jiménez y también a una mujer de apellido Cabrera. En mayo del 2021, el detenido o el investigado de apellido Jiménez, en ese momento era investigado, fue asesinado en la zona de Escazú. Luego de esto, agentes de la Delegación de Heredia realizaron las detenciones por la investigación de proxenetismo y otros delitos que llevaban a cabo. Posteriormente de esto, durante la investigación, continuando con las diligencias, se logró establecer que hubieron otros movimientos relacionados con la legitimación de capitales por parte de la compañera o pareja de este señor Jiménez que habían asesinado. Producto de eso se logró establecer que hubo movimientos y traspasos de propiedades, de bienes que eran propiedad de la persona víctima de apellido Jiménez. En esto tuvo participación un notario de apellido García, que era parte de la organización. Esta mujer que hoy se vincula por parte del OIJ como líder de esta red de lavado de dinero no solamente tenía ya una cuenta bastante abultada producto de dineros que venían por el tema de proxenetismo y también el tema de narcotráfico, del cual estaría vinculada, según el OIJ, desde antes del año 2021 junto a su pareja ya asesinado, sino que también esta persona en su momento fue funcionaria de un banco del Estado entre el año 2011 y el año 2019, que incluso, al menos en la investigación que se abrió contra ella y su esposo en ese momento con vida, estaba de alguna manera relacionándola con la asesoría directamente
como una de las agentes bancarias a los miembros de la organización para poder filtrar dinero directamente a las cuentas bancarias de estas personas. Según la investigación inicial de aquellos años, data que del 2015 al 2019, durante esos 4 años, esta mujer de apellido Cabrera, quien es exmodelo también, habría fungido como una de las asesoras bancarias de la red criminal que estaba, por supuesto, amasando una gran cantidad de dinero producto de negocios ilícitos, propiamente la legitimación de capitales. Pero además de esto, también era la líder de esta casa de citas conocida como El Castillo en Heredia, y del cual vinculaba a una serie de mujeres, por supuesto, con el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, y de allí que se devengaba también una gran cantidad de dinero importante para las autoridades, que poco a poco iban dirigidos completamente a ser blanqueados por esta mujer, quien incluso se promocionaba en redes sociales, y vamos a ver a continuación algunas fotografías de las cuales hemos cubierto su rostro por temas legales, por supuesto, pero estas eran, sin duda alguna, las fotografías que promocionaba directamente de la clínica estética, también como la encargada de este negocio, que según el OIJ estaría amparado directamente al blanqueo de dinero a la hora de establecerse así esa clínica también en esta zona de Alajuela, y que recibía una gran cantidad de mujeres también, además del tema de las salas de masajes por las cuales a esta persona se le investiga. De hecho, que hemos consultado con expertos, porque cuál es la relación que podría existir, por supuesto, con el tema directo y la ley que se aplica, y sobre todo la penalidad que podría estar expuesta a esta mujer, ya detenida por segunda ocasión en menos de 5 años por delitos similares, y también qué es lo que le abarca a partir de ahora con respecto a toda la lucha penal que va a tener que emprender una vez que las autoridades la vinculan con estos allanamientos y con su captura, que en este momento ya la tienen presentada ante el Ministerio Público. Licenciado Luis Gustavo Campo nos amplía con respecto a esto tras una consulta que hicimos con él durante horas de la mañana, refiriéndonos específicamente a este caso. La legitimación de capitales provenientes del proselitismo, ¿verdad?, está regulado principalmente en la ley 8204, con una pena que va de los 10 años a los 20 años de prisión. ¿En qué consiste? Aquellas ganancias ilícitas provenientes del comercio sexual que se transforman en actividades legales, como la compra de activos, bienes inmuebles, propiedades, fincas, casas, bienes muebles, cuadraciclos, motos de agua, vehículos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestras autoridades, cuando descubren que una persona o una organización o una empresa comienza a tener un aumento inusual en su patrimonio, comienza una investigación y se determina en la mayoría de los casos de que están haciendo una legitimación de actividades provenientes de actividades ilícitas y están blanqueando el dinero, pasándolo de dinero sucio proveniente de una actividad ilícita y tratar de convertirlo en dinero limpio. Ahí se confabulan el narcotráfico con el proxenetismo. Correcto. La ley 8204 es la ley de estupefacientes y sustancias. Esta ley es la que regula este tipo de actividades, porque el lavado de dinero puede provenir de cualquier delito. Uno de los elementos que maneja la policía judicial es que el establecimiento de este local llamado TC Beauty Center by Tatiana Cabrera es uno de los inmuebles allanados en este caso, y que se ubica directamente en la localidad de La Guásima. Muy cerca de allí, justamente en el condominio Natura Viva, según el informe directamente que emite el Ministerio Público también en La Guásima, es que se da la intervención de las autoridades judiciales en la vivienda de esta mujer, quien incluso ya desde hace bastante tiempo venía apoderándose de una gran cantidad de dinero, según las autoridades judiciales, principalmente liderando esta red después del asesinato de su esposo en mayo del año 2021. Ya ellos van a ser procesados ante el Ministerio Público en la complicidad del otro abogado y notario de apellido García, quien fue detenido también, y se exponen a penas que van hasta los 20 años de prisión, según lo establece la ley, que en este caso es la que estaría cayendo por estos hechos de legitimación de capitales vinculados al narcotráfico
narcotráfico y proxenetismo. El tema de la reincidencia es sumamente importante en la valoración que puedan hacer de inmediato quienes estén a cargo del juzgado penal y en el proceso que se va a continuar con respecto a esta mujer, dado que después de 4 años que fue detenida junto a su esposo en ese momento, ahora vuelve nuevamente a ser capturada bajo la misma línea de investigación judicial. El licenciado Carlos Cartín, ex juez penal y también experto en derecho, nos hace la ampliación con respecto a las consideraciones que pueden hacer en este momento un tribunal, principalmente a la hora de dictar una sentencia condenatoria. La legitimación de capitales efectivamente implica que hay un ingreso ilícito que se amasa, en este caso producto de la utilización de tráfico humano por medio de las personas que son utilizadas en el delito de proxenetismo, es decir, del delito de prostitución, porque son prostituidas a efectos de que produzcan recursos que incluso son cíclicos y son mucho mayores incluso que el de narcotráfico o la venta de armas, porque pueden ser usados una y otra vez, y al final producen una cantidad de dinero que debe ser introducida al mercado, y esa precisamente constituye la legitimación de capitales. Don Carlos, en un caso en donde a la persona, háblese de esta mujer de apellido Cabrera, se le haya investigado desde el 2021 y se haya detenido y ahora sea reincidente, llama mucho la atención. Por supuesto, porque inclusive la pareja de ella, según lo que se plantea, fue asesinado en el año 2021 por actividades delictivas, y además el tipo de negocio que maneja de salas de masaje siempre se ha asociado popularmente, no en todos los casos, pero en muchos casos se ha asociado con actividades de proxenetismo y actividades de delitos sexuales. ¿Alguna reincidencia que pueda calar todavía más en la valoración de los jueces? Sí, claro, el artículo 71 del Código Penal establece que precisamente hay que ver también las calidades activas y subjetivas del sujeto que se está investigando en este caso. Gustavo, yo tengo una duda que posiblemente en casa también la tengan. Si fue detenida esta joven en el 2021 por la misma línea de investigación, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba en libertad? ¿La detuvieron pero la dejaron libre o cumplió alguna pena en cárcel? ¿O por qué se tardó también 5 años en un caso como este? Gustavo, adelante. Melissa, son procesos muy complejos. En el momento en el que a ella la detienen, por supuesto que la procesan como cómplice de su marido en ese instante que estaba con vida todavía y era líder de esta organización. Ella, en colaboración con él, para amasar esa gran cantidad de dinero, fueron presentados al Ministerio Público. Allí, como ocurre en muchas ocasiones, les dieron medidas alternas a la prisión preventiva. Realizar visitas directamente al juzgado, firmar cada 15 días, no salir del país. Sin embargo, posterior a eso es que se da la muerte del hombre de apellido Jiménez, conocido con el alias de Fila, en el sector de Huachipelín de Escazú en mayo del 2021, y ya ella continúa bajo esas medidas alternas a la prisión preventiva, y ya posterior a eso, conforme van pasando los meses y los años, eventualmente la investigación se va tardando, se va alerteando para una ya eventual audiencia oral y pública, lo que decimos concretamente un juicio, y es por eso que durante estos últimos 5 años la persona continuaba realizando los mismos hechos delictivos, ahora con mucho más razón y más dinero a sus cuentas, a tal punto de que cuando a su esposo le quitan la vida en el 2021, corre, según la investigación, a ponerse de acuerdo con este licenciado de apellido García para poder traspasar algunos bienes que estaban a nombre de su esposo directamente a nombre de ella y que no fueran confiscados también por las autoridades. Así que ya esto tenía un proceso de detención primero, Melissa, de medidas alternas a la prisión preventiva, posiblemente por el delito que según los jueces en el momento no consideraron tan gravoso para meterla a la cárcel, pero continuaba ejerciendo estos hechos y por supuesto llenándose de dinero con estas investigaciones que ya maneja el OIJ directamente y hechos de proxenetismo y también vinculados con temas de narcotráfico. De nuevo el análisis a qué tan efectivas son esas medidas alternas que muchas veces establecen los jueces y más bien es tiempo para que sigan delinquiendo. Muchísimas gracias, Gustavo. Nosotros continuamos con más.
Tenemos que informar, lamentablemente, de otro femicidio. Un joven de solo 18 años asesinó de 24 puñaladas a quien sería su pareja sentimental y llama a la policía para luego entregarse. Esto fue en Palmares. La víctima tenía 41 años, al parecer le gustaba tener compañía de muchachos muy jóvenes y bueno, lamentablemente termina de esta manera. Hernán Barrantes, usted nos amplía. Melissa, realmente dramática la situación que se ha vivido acá en el barrio El Cruce, conocido como La Chata, en Zaragoza de Palmares de Alajuela, donde se dio este lamentable hecho, un nuevo femicidio en Costa Rica de este 2026 y a manos de un joven de tan solo 18 años, quien llama a la policía directamente, llama al 911, alerta sobre la presencia de esta mujer en heridas de arma blanca múltiples, al menos 24, y al llegar los personeros de la Fuerza Pública y de la Cruz Roja Costarricense, la mujer de 41 años está sin vida. Estamos hablando de que el sujeto les indica a los oficiales y a los cruzrojistas: yo la maté, yo lo hice, y se queda en el lugar a la espera de que se proceda a su detención y posterior traslado hasta las celdas del organismo de investigación judicial. Esto se da a eso de las 4:30 de esta mañana y lamentablemente pues un nuevo crimen por temas de violencia doméstica. Ya son 4 los casos directamente atendidos por las autoridades en este mecanismo o en esta modalidad conocida como femicidio, donde es una persona con una relación cercana a la víctima la que comete el crimen. En este caso, el joven decide no acabar con su vida ni intenta huir, sino que él mismo llama al 911 y dice: yo lo hice, yo la maté. Así que es verdaderamente dramática las escenas vividas dentro de esta vivienda donde se dieron estos hechos, que hoy mantienen a 2 familias pues en luto y en dolor debido a la situación, una por la pérdida de su ser querido y la otra por la detención y los actos que cometió su familiar. Así que realmente lamentable. La víctima es Carol Emilia Arroyo Barrantes, de 41 años. El sospechoso, quien presuntamente era su compañero sentimental, de apellidos Quesada Villalobos, de tan solo 18 años. Ella era vecina de San Ramón de Alajuela y tenía cerca de un año de estar viviendo en esta vivienda, la cual alquilaba. Según los vecinos, pues aquí era escenario frecuente de situaciones problemáticas, sobre todo por los escándalos, las fiestas, los fines de semana a altas horas de la noche, también la presencia constante de vehículos sospechosos, la presencia constante de personas muy jóvenes en la vivienda, sobre todo varones, que acostumbraban a compartir con esta mujer de 41 años, y todo esto los tenía pues hasta cierto punto molestos por las incomodidades que generaba y también algún tipo de molestar por la cantidad de presencia de personas extrañas en la comunidad. Es por esto que pues la situación se volvió un poco dramática y ella tenía una semana de no estar viviendo acá en la vivienda. Se había trasladado, según algunos vecinos, hasta el sector de Heredia, donde estaba laborando. Sin embargo, el día martes, el día de ayer, ella regresa acá a esta vivienda. En horas de la noche vuelve la bulla y lamentablemente esta madrugada es asesinada de 24 puñaladas por este joven de tan solo 18 años, con quien presuntamente compartía, y de hecho ya las autoridades están calificando el caso como un nuevo femicidio. Con este son 4 los ocurridos en el país y que mantienen pues muy ocupadas y preocupadas a las autoridades, sobre todo porque es un comportamiento muy similar al que se registró en el 2025, que terminó con 36 femicidios y 78 mujeres asesinadas por diferentes causas, y una de estas es lamentablemente el femicidio. Estamos hablando de que es una comunidad muy tranquila, donde prácticamente esta mujer, la víctima, no se relacionaba con los vecinos de manera frecuente, con algunos intercambiaba algunos saludos, cuando iba a la pulpería pues muy amable, muy gentil, si la conocían, pero no era de relacionarse a profundidad con ellos ni a compartir mayoritariamente. En el caso de los hijos de esta mujer, un joven de 24 y una menor de 14 años, ellos prácticamente no vivían acá. La hija de 13 años por algunos tiempos estuvo acá, sin embargo requirió del socorro de las autoridades, ya que había sido agredida bastante manera violenta por su madre, según indican. Ya cuando estaba bajo los efectos de licor, pues perdía un poco su control y la emprendía contra la menor, y esto llevó a que ella se fuera a vivir
con su abuelita. Así que pues son situaciones bastante alarmantes que habían dado algún tipo de alerta de lo que podía ocurrir, y lamentablemente la madrugada de este día miércoles se hacen realidad estos temores, y pues lamentablemente una vida que se pierde a manos de este joven de 28 años, quien ataca de manera brutal con esta arma blanca, y pues posteriormente toma la decisión de alertar a las autoridades él mismo y de entregarse voluntariamente sin oponer ningún tipo de resistencia. El escenario empieza a eso de las 4:30 de la madrugada, sin embargo hasta minutos después de las 11 de la mañana fue que las autoridades policiales finalmente se retiraron de acá del lugar, ya trasladaron el cuerpo hacia Medicatura Forense, mientras que el caso del joven fue trasladado a celdas del Organismo de Investigación Judicial en San Ramón, que es la sede regional que tiene a cargo la investigación de este caso, para esclarecer con certeza qué ocurrió, pero con la ventaja de que el sujeto confesó los hechos, y esto pues agilizaría un poco el proceso en su contra y lo que seguiría en el futuro, en las próximas horas, donde se debe definir qué va a pasar con él, si es enviado a prisión o algún otro tipo de medida cautelar que se le pueda implicar. Como les indicamos, pues la situación acá era pues recurrente, era de molestia para algunos vecinos, sobre todo por los escándalos y la situación de la presencia constante de jóvenes y de personas que llegaban a consumir licor y otros tipos de sustancias. Estas personas son inquilinas, son residentes, no tienen mucho de estar aquí, como un par de meses. Y sí nos toma por sorpresa porque es un barrio muy sano, muy tranquilo. Estas situaciones de problemas, gritos, se han dado ya desde que vinieron. A cualquier hora del día se parquean carros, en la madrugada, en la noche, gritos, problemas. De hecho, en una ocasión había una menor de edad, una adolescente, gritando que la mamá la iba a matar, que la ayudáramos. Se llamó la policía, no supe qué más pasó, pero sí es muy frecuente en esta casa estas situaciones de problemas. Entonces sí nos... Ahora este caso que pasó ahorita de la muerte de una mujer, sí nos toma por sorpresa. De sorpresa porque no se lo espera uno aquí en el barrio. De hecho siempre ha sido un poco tranquilo. Con respecto a la vecina, no era conocida de acá, llegó hace un tiempo, no sé de dónde. Sí, últimamente había tal vez mucho desorden, dice uno, con respecto hacía fiesta los fines de semana, al amanecer, entraban y salían jovencitos, entonces ya veía uno que había mucho, ya vino el problema que venía. Una situación triste, lamentable, la que se ha presentado acá en calle La Unión, en Zaragoza de Palmares, donde una historia de desintegración familiar, disputas, consumo de licor y otros, pues llevan a este lamentable desenlace y que sumen al país en una ola de violencia que no ha tenido precedentes en los últimos 4 años en el tema de la violencia contra las mujeres. Celso Gamboa fue trasladado la mañana de este miércoles a los tribunales de justicia de San José para que se reuniera y se despida de sus hijos previo a que se concrete su extradición a Estados Unidos. La Fiscalía General confirmó que se dio el traslado del ex magistrado y ex ministro desde el centro penal a la Reforma hasta el centro de la capital. Esto se hace a solicitud de Gamboa, quien tendrá un espacio de 1 hora para poder despedirse de sus familiares, especialmente de sus 2 hijos menores de edad. El proceso de extradición ya inició para que sea llevado a un juzgado en el estado de Texas, donde se sigue su causa por narcotráfico. Cumpliendo. Y el OIJ está tras los responsables de una ola de tachas de carros en el centro de San José y también en Tibás. Un delincuente estaba en las afueras de un conocido supermercado en Barrio Escalante. Identificó el carro de su gusto y aparentemente activó un inhibidor de señal para evitar que el carro se cerrara. Y esto fue lo que hizo después. Simulando una llamada telefónica, ingresó al carro por la puerta del acompañante, lo cerró por unos minutos y se fue después con unas pertenencias.
En Escalante y la California se han tramitado 7 denuncias como estas por tachas este año, pero en Tibás hay más casos. Veamos este video. Los sospechosos entraron en carro al estacionamiento de un restaurante y parquearon a la par del vehículo del afectado. Aparentemente, el tachador quebró la ventana y extrajo varios artículos del carro. Luego escaparon. Expertos en seguridad recomiendan siempre denunciar y no confrontar a los delincuentes en caso de sorprenderlos. Lo primero es mantener la calma en el sentido de no intente forcejear con los delincuentes. Entonces, forcejear y ponerse a la altura de ellos también pone en un riesgo mayor. Ya no solo significaría el robo, sino el que te puedan causar un daño y por qué no hasta la muerte. Los robos de artículos en carros se dispararon, pasaron de 406 a 478 y este año alcanzan las 570 denuncias en los primeros 40 días del año. San Juan de Tibás lidera las tachas, le siguen Catedral, Pavas, Alajuela y San Sebastián. En las zonas costeras la situación es más crítica. Jacó reporta 7 veces más de denuncias que los distritos de la GAM. También destacan Quepos, Parrita, Liberia y Bahía Ballena, donde la mayoría de las víctimas son turistas. Y los agentes del OIJ detuvieron en Punta Arenas a alias Gordo Daniel, señalado como uno de los mayores generadores de violencia en esa provincia. Este pasado martes fue detenido en Punta Arenas un sujeto señalado por las autoridades como uno de los mayores generadores de violencia en esa provincia. Se trata de un hombre de apellidos Parra Arauz, conocido con el alias de Gordo Daniel. La captura se realizó en el sector de Fray Casiano, en Chacarita de Punta Arenas, mediante un allanamiento que realizó el organismo de investigación judicial. Durante la intervención fueron detenidas 3 personas. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que únicamente 2 son objetivos de la investigación. La zona de Punta Arenas, concretamente la Gran Chacarita, es una zona donde operan varios grupos. El grupo del Gordo Daniel es uno de los tantos que están ahí. Tenemos el grupo de los Guayacanes, generalmente tienen confrontaciones con otros grupos como los Búhos y pues producto de todo esto es que se generan olas de violencia o momentos en los que se incrementan los homicidios y otros tipos de delitos o hechos criminales. Esperamos que con la detención del Gordo Daniel podamos bajar un poquito la intensidad y la dinámica de estos grupos, que no solamente el de él, sino el de otros, y pues seguimos las investigaciones porque sabemos que estos grupos son resilientes, se reacomodan. Veamos, los detenidos en estas labores policiales fueron identificados como Parra, de 44 años, conocido como alias de Gordo Daniel, y Mosquera, de 23 años. Además, una mujer también fue detenida de apellido Quiroz, de 23 años. Las autoridades señalan que esta tercera persona aprendida no tendría relación con los hechos que se indagan. Sin embargo, todos fueron trasladados y puestos a la orden del juzgado de Punta Arenas. Este sujeto Gordo Daniel es una persona ya conocida por las autoridades policiales, ha sido detenido anteriormente por diversos eventos, ha sido objeto de investigación, dado que lidera un grupo dedicado a la venta de drogas y que ha sido uno de los grupos más fuertes que lidera la venta de drogas en la zona de Fray Casiano de Punta Arenas. Estas personas fueron detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público. Alias Gordo Daniel ya había sido detenido anteriormente por delitos contra la vida y por el accionamiento de armas. En la actualidad se le vincula con crímenes relacionados con el tráfico de drogas y el sicariato. En 2023, la Policía Judicial había ejecutado 8 allanamientos en comunidades como Bella Vista y Fray Casiano, donde operan organizaciones como los Guayacanes y la estructura asociada al Gordo Daniel, señaladas como responsables de al menos 5 homicidios en distintos puntos de Punta Arenas. Y aunque en algunas zonas del país parece que el tiempo mejoró, lo cierto es que las lluvias de las últimas horas mantienen anegadas algunas comunidades en Talamanca. ¿Qué nos esperan las condiciones para las próximas horas? Eric Meléndez, adelante. Melissa, muy buenas tardes. Estamos hablando de una afectación que se ha concentrado tras los pases de los empujes fríos el 13 y el 14, los más recientes. Si bien es cierto, mañana llegaría el nuevo empuje frío número 15. Bueno, esta afectación principalmente gran cantidad de precipitaciones y lo vamos a ver en imágenes de lo que se está sucediendo en el sector de Talamanca, las zonas altas donde se mantienen todavía lluvias fuertes constantes que han generado el anegamiento de varias comunidades. Según el reporte que tiene Cruz Roja Costarricense, debido al desbordamiento del río
Zigzaola. Este es el que mayor problema está dando en este momento y que mantiene, incluso durante esta mañana se dio la movilización, rescate de 6 personas, incluso con la ayuda de autoridades panameñas. Pero estamos hablando de ríos como el Zigzaola, el Suretka, el Telire y el Amudre, donde se están dando esa afectación y que generan el desbordamiento y afectación que dejan a muchas personas incomunicadas. Desde el fin de semana anterior se han estado ejecutando diversos rescates por parte de Cruz Roja Costarricense. Incluso la última actualización que tiene la Comisión Nacional de Emergencias es que tanto en Talamanca como en Turrialba se mantienen 38 personas albergadas. Afectación, usted lo ve, increíble, podemos decir más de 2 metros, que según algunos puntos se está dando ya el desbordamiento y que genera esta afectación y anegamiento de muchas de las parcelas. Una afectación también de actividades económicas de las cuales dependen estas familias de las zonas altas indígenas en Talamanca, y que también se ha dejado ver principalmente con todo el arrastre de humedad y cantidad de lluvia que no ha cesado en las últimas horas en la zona del Caribe, también zona más al sur del territorio nacional. Afectación que algunas familias a través de pangas es como han podido salir, Melissa, o también llegando a puntos seguros. La Cruz Roja ha tratado de llegar a varios sectores, viviendas, para hablar con algunas de las personas. Algunos se niegan a salir por protección a sus bienes, pero otros que sí aceptan y son llevados a puntos seguros. Afectación que, bueno, según el Instituto Meteorológico Nacional, estas precipitaciones se podrán mantener para las próximas horas y se está valorando incluso a nivel de la Comisión Nacional de Emergencias lo que podrá ser, bueno, la afectación de este nuevo empuje frío. Si bien es cierto, el meteorológico ha advertido que no sería tan fuerte, bueno, sabemos que hay suelos muy saturados, y en el caso de Talamanca, donde se está dando también estas inundaciones. Usted ve esta imagen que habla por sí sola, donde algunos de los lugareños, las motocicletas son sacadas en pangas. Es la única forma para llegar a puntos seguros ante los altos cauces que imposibilitan poder pasar. En algunos momentos ellos se las ingenian, se la juegan con el agua a cierta altura, tal vez medio metro, que es lo típico en estas zonas altas indígenas, pero bueno, hay puntos en los que ya no se puede, se imposibilita, y esta es la única forma en la que han estado saliendo estas personas, que podemos decir se asocian con otras para que tienen estas pangas y que les permiten movilizarse hacia otros puntos. Incluso se ha dado un alto arrastre de material desde las zonas altas, estas precipitaciones. Incluso vemos arrastre de lo que es bambú, también piedras, material y sedimento que ha sido arrastrado ante los altos caudales. Incluso, como mencionábamos, se ha metido el agua parte de estas parcelas que arrastran los cultivos, y también es lo que ha sido movilizado río abajo. Si bien es cierto, bueno, todo lo que ha llovido es lo que ahora también está amenazando poblados más, pueblos abajo de las zonas indígenas, donde ahora también se mantienen los comités municipales trabajando en esta emergencia que ha estado afectando principalmente a la zona de Talamanca, y que estaría también valorándose las situaciones debido a que las precipitaciones en este punto del territorio nacional podrían aumentar. Afectación, usted la ve, prácticamente más de 1,5 metros, 2 metros de agua, que es lo que ha generado las complicaciones y los rescates constantes. Incluso por parte de Cruz Roja Costarricense se mantienen lanchas rodeando estas zonas para ver si alguna persona requiere de la salida, alguna movilización, por supuesto, de forma segura. Testimonios, por supuesto, de algunas de estas personas afectadas que ahora están a la espera y que, bueno, tienen pérdidas económicas, de lo único dependen, si lo vemos así, a nivel de sus parcelas. Vamos a escuchar con algunos de estas personas que nos han dado su testimonio referente a esta afectación que se da en la zona de Talamanca. Ya todo eso está lleno de agua por toda esa platanera ahí. Entonces, como quedó, ese es el hijo mío, entonces trabaja con un patrón ahí, entonces todas las noches estuve pensando de él, porque el río estaba creciendo y tuve que venir esta mañana porque, y si no venía no me hallaba bien. Tuve que arriesgarme hoy para venir a buscar el hombre. Por eso es que nos encontramos por aquí. ¿Lo andaba rescatando? Sí, rescatando, exactamente. ¿Y donde él estaba, ya el agua estaba en la propiedad? Ya está metido el agua ahorita mismo. Está pasando. Bueno, ha estado difícil en realidad, porque esta semana anduvo, en la parcelita mía, anduvo como a 1,5 metros. Pero bueno, ya había bajado y estábamos contentos porque no había mucho problema. Pero ahora con esta no sé qué va a pasar, porque realmente habemos muchos parceleros de aquí para abajo, y esta cantidad de agua que está llegando hasta aquí significa que las fincas abajo
está muy alto, por lo menos, que puede estar como a 2 metros, 2 metros y medio en algunas partes. Entonces, ya hay plantación que realmente no tiene futuro. Y es triste porque de eso vivimos aquí en las fincas, del platanito que sale. El último de los rescates que ejecutó la Cruz Roja Costarricense se dio en horas de la mañana. 6 personas, entre ellas menores de edad, que fueron movilizados y que incluso se han mantenido esas operaciones en cuanto a ese patrullaje, por decirlo de alguna forma, se ha dado de forma constante en las zonas altas, principalmente muy cerca del río Zixaola, que es el que amenaza mayor cantidad de poblados. La Cruz Roja Costarricense ha estado ejecutando esas labores, por supuesto, humanitarias para llegar a todas estas familias y poder salvaguardar la vida de cada una de ellas, debido a que por sí solos ya son puntos muy remotos y que solo a través de estas lanchas, pangas, es la forma en la que están llegando, y usted lo ve, la forma en que personal de Cruz Roja navega, dimensiona la cantidad de agua que ha dejado también estos empujes fríos en la zona de Talamanca, principalmente, y donde según el registro del Instituto Meteorológico Nacional fue donde mayor cantidad de agua se dio en las últimas horas, debido también a este empuje frío que deja sus efectos 24 horas después a su salida del territorio nacional. Escuchamos a Luis Rodríguez de Cruz Roja Costarricense sobre estos trabajos que se mantienen en las zonas altas indígenas y que por supuesto van a continuar para las próximas horas. Desde la mañana hemos estado monitoreando todo lo que es la zona del Caribe y zona norte del país, tomando en consideración que hemos tenido precipitaciones en la zona norte leves pero continuas. No hay de momento datos de inundaciones ni tampoco de personas afectadas o personas en peligro. En el Caribe sí hay un aumento importante de las precipitaciones, principalmente en ríos en la zona indígena, el Zixaola. De hecho, en la mañana se hizo un rescate de una lancha panameña que ayudó a 6 personas en el desplazamiento. Nosotros igual hicimos una respuesta, fueron valorados, pero no ameritaron traslado ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué ha pasado con la ruta 32? Uno de los puntos también afectados por las recientes lluvias, y no solo de ayer, sino de las últimas semanas. Bueno, hoy el Ministerio de Obras Públicas y Transportes da la apertura nuevamente a eso de las 6:35 de la mañana. Ayer se abrió por unas cuantas horas, sin embargo a las 5:30 se realizó el cierre preventivo. Esta ruta que se mantendrá así, con cierres preventivos durante horas de la noche. Si cae material, se podrían estar dando cierres de inmediato, principalmente donde se mantiene un paso regulado a la altura del kilómetro 48, que es donde se ha dado la mayor afectación y caída de material. Estamos hablando de 2 kilómetros antes del cruce de Río Frío en sentido San José hacia Limón, donde se está dando principalmente esa inestabilidad del terreno y que es lo que monitorean las autoridades. Incluso la policía de tránsito está muy cerca de este lugar para determinar si hay un cierre o no, debido a la caída de material que poco a poco, y si cae lluvia, se va lavando. Pero bueno, además de esto, ya para mañana jueves estaría dando el pase del empuje frío número 15 sobre el territorio nacional, que eso podría complicar la situación si lo vemos así a nivel de la ruta 32, que estuvo por más de 4 días cerrada, pero bueno, traería una afectación no tan fuerte, lo dice el Instituto Meteorológico Nacional. Sin embargo, sí podría haber un reforzamiento de las precipitaciones, un poco temperaturas más frescas, eso sí, no tan fuerte como lo dejaron los empujes fríos número 13 y 14, uno de los más fuertes de esta temporada, y que estos empujes fríos podrían extenderse así hasta el mes de febrero, a finalizar incluso unos cuantos días más del mes de marzo. Con respecto al empuje 15, como se había mencionado, es un empuje bastante débil, va a pasar por el norte de la cuenca del Mar Caribe, no va a tener ningún efecto significativo sobre nosotros, y además todo por un hecho de contar, ¿verdad?, de qué está pasando por la región. Por lo menos el día de ayer sí se registraron montos de hasta unos 100 milímetros cerca de la montaña. Esto ocasionó que algunos puntos o algunos ríos que ya llevan varios días que ha estado lloviendo, hay que recordar que por lo menos las lluvias han sido tal vez sí no copiosas, pero sí constantes durante la última semana, y algunos puntos ha hecho que algunos ríos respondan con pocos montos de lluvia, pero en promedio podemos estar hablando entre unos 80 y unos 100 milímetros cerca de las montañas de Limón.
Muy importante mencionar, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde que fue emitida tras la llegada del empuje frío número 14, la alerta número 1 sobre el país en cuanto a esto. Esa alerta se va a mantener de forma preventiva en todo el territorio nacional, a excepción del Pacífico Central y Pacífico Sur de nuestro país, principalmente por lo que podría ser ese leve reforzamiento en las precipitaciones. Si bien es cierto, el meteorológico advierte que no será un empuje de frío tan fuerte, ya los suelos están muy saturados y es la forma preventiva en la que buscan mantener esta alerta, que incluso también la Cruz Roja Costarricense, la Comisión Nacional de Emergencias y los comités municipales han mantenido en trabajo en conjunto para salvaguardar la vida de las personas que se puedan ver afectadas, principalmente zona del Caribe, zona norte, donde se mantiene esa inestabilidad, incluso en San Carlos no tan fuerte como lo decía a nivel de la Cruz Roja, pero bueno, lo que es el litoral del Caribe, donde se mantiene esa presencia de lluvias débiles, moderadas en algunos puntos y que incluso durante horas de la madrugada se mantuvieron constantes. Monitoreo que se mantendrá por parte de las autoridades, principalmente ante el tránsito de este nuevo empuje frío, Melissa. Muchísimas gracias, Eric, por todo el detalle. Y continuamos nosotros con más porque 4 videos de cámaras de seguridad muestran esto. Realmente impactante, violentos intentos de robo de vehículos en diferentes partes del país. Fabián Mesa, usted nos tiene el detalle. Adelante. Melissa, la mayoría de estos intentos son de bajonazo. Estamos, por ejemplo, en Pueblo Nuevo de Alajuela, donde se dio uno de ellos y quizá el más violento video que les vamos a mostrar a continuación, de cómo un conductor le paran el carro frente a su vehículo en un puente, en una calle estrecha, y el hombre tiene que defenderse prácticamente a balazos. Vamos a escuchar en este momento y a ver qué fue lo que pasó. No creo que la mejor... No habrá pelea y nadie saldrá herido. Sé cómo hacer mi trabajo. Y no creo que la mejor forma sea cerrar los ojos y esperar que lo atrapen en seco. Somos solo el comisariado de una pequeña población, coronel, pero tenemos que cumplir con nuestra obligación. Igual que tú, no habrá pelea y nadie saldrá herido. Sé cómo hacer mi trabajo. Y no creo que imágenes que evidencian la violencia en la cual actúan estas bandas dedicadas al robo de vehículos por varias modalidades. Sin embargo, la más violenta de ellas evidentemente es el bajonazo, cuando ustedes pueden ver que del vehículo se bajan 2 personas armadas, encañonan al propietario del carro. Sin embargo, no tenían o no conocían que esta persona también andaba armada y tiene que detonar en ese momento el arma de fuego para librarse del violento asalto que le intentaban hacer justo en este puente donde nos encontramos nosotros en Pueblo Nuevo de Alajuela. Una tentativa, llamémoslo así, de bajonazo que fue repelida por esta persona, ya que contaba con un arma de fuego. Imagínense, si no se hubiese podido pues defender, qué hubiese pasado, sobre todo porque estamos hablando de personas que son inexpertas con armas de fuego, que actúan de manera sumamente violenta y que en muchas ocasiones también privan la vida de las víctimas, las llevan, las amordazan, las dejan botadas. Vamos a ver también este otro video de La Giralda, en la misma provincia, donde se dio otro intento de bajonazo, el cual también fue repelido por parte de el conductor del vehículo y que tuvo que hacer malabares prácticamente para evitar ser víctima de este robo. Y esto evidencia también que estamos hablando de una de las provincias en las cuales se dan más delitos de este tipo y que quedan evidenciados en las cámaras del dash, por decirlo de alguna manera, también de los vehículos de los conductores. Vamos a mostrarle por lo menos 4 videos, la mayoría de ellos en Alajuela, de esta modalidad delictiva que las estadísticas del OIJ señalan que se están robando 477 vehículos en estos primeros 42 días del año, tomando en cuenta el año 2026. Estamos hablando de que al día hay 11 denuncias, un poco más de 11 denuncias, podrían llegar a 12, las que se interponen ante las autoridades judiciales por este delito tan violento. No solamente engloban los bajonazos, sino también otro tipo de robo de vehículos, como por ejemplo
el que se está cometiendo mucho, que es mediante el descuido, pero las estadísticas judiciales revelan la cantidad de delitos que se están cometiendo en este inicio de año en contra de los choferes para robar los carros. 477 en total en cuestión de 42 días. Ese es el informe que tenemos de las estadísticas judiciales que el OIJ nos reporta a todos los ciudadanos. Un total de 11 carros robados con denuncia, porque pueden existir también otros delitos que aún no se hayan denunciado. Estos dos videos, les repetimos, uno de ellos en Pueblo Nuevo de Alajuela, el otro en La Giralda, también en Alajuela, en los cuales los conductores tuvieron que hacer malabares, por llamarlo de alguna manera, para poder evitar el robo del vehículo. Nosotros nos encontramos en Pueblo Nuevo de Alajuela, justamente una zona en la cual se dio el más violento de ellos. También tenemos imágenes de uno que ocurrió en Limón, donde las personas se enteran de que un sujeto está dentro del vehículo. Le voy a pedir a mis compañeros que veamos el que ocurrió en Limón, porque el ladrón del carro prácticamente se quedó dentro del vehículo y le dio chance de venir a la policía. Incluso también tiene audio ambiente para que lo podamos ver y los televidentes también puedan escuchar qué fue lo que pasó en Limón. Me estaban persiguiendo, yo vivo en Camboya, me querían joder. Entonces te tuviste que meter por aquí, por este hueco a este carro. Yo me brinco cualquier cosa. Que lo estaban siguiendo, entonces se tuvo que venir a meter por este hueco al carro. Casi te da un infarto. Es que ya se nos había metido. Vamos a caminar un poco en esta calle de Pueblo Nuevo de Alajuela para que ustedes tengan la imagen de dónde es que se registra el más violento de los intentos de bajonazo y también las condiciones que tiene esta calle aledaña, que los vecinos nos indican que es muy utilizada, por ejemplo, debido al congestionamiento vial que ocurre en otras vías. Ustedes pueden ver que es una calle sumamente angosta. Eso le permitió a los sospechosos de intentar el robo del vehículo evitar que la persona que viajaba y que le querían quitar el carro pues de alguna manera pudiese huir. Y además es en el puente precisamente donde ocurre la tentativa, porque ahí no hay escapatoria para la persona, la víctima a la cual intentaron robarle su carro. Otro aspecto sumamente importante que no tenemos que dejar pasar y queremos comunicarlo es que estamos hablando de un barrio en el cual los vecinos guardan silencio. Hemos intentado conversar con ellos, sin embargo dice que por temor a represalias y por temor también a que pues las personas que cometen delitos aquí les hagan algo malo a ellos o sus familias, no han querido referirse en cámaras. Ellos indican que hay un sector muy cercano de donde nos encontramos, nos dicen que es un barrio tranquilo, sin embargo, desde hace muchas semanas se está dando una situación de delincuencia donde conocen como Las Gradas y le están pidiendo a la policía también intervenir esta zona porque hay una gran cantidad de consumo y venta de drogas, así como otros delitos, y ha afectado a este barrio. Por eso es que los vecinos están atemorizados, por eso es que los vecinos guardan silencio. Vamos a ver en este momento otro video que se captó en Santa Ana, en la capital, donde la policía municipal de ese cantón frustró el robo de un vehículo de alta gama que, según la información que ha trascendido, lo habrían robado en Alajuela, pero en la zona norte. Podría ser Ciudad Quesada, en San Carlos, y posteriormente se movilizaron hasta Santa Ana, donde las cámaras de videovigilancia de ese cuerpo policial adscrito a la municipalidad lograron darle seguimiento y con el contingente policial de ese cuerpo de seguridad lograron detener al sujeto que llevaba ese vehículo de alta gama. Todo quedó captado en una serie de
cámaras de video que tienen en todo el cantón. Logramos conversar con una de las personas que normalmente pasan por aquí, por Pueblo Nuevo, donde ocurrió el violento intento de bajonazo, y le digo que una sola persona porque los vecinos prácticamente guardan silencio, tienen temor, dicen que muy cerca de aquí hay una zona conocida como Las Gradas y que temen represalias de las personas que también ahí tienen o cometen una gran cantidad de delitos. Vamos a ver qué nos dijo este conductor, porque él dice que normalmente pasa por aquí para evitar también ser, o más bien las presas que se generan en otra parte del cantón central de la provincia de Alajuela. Veámoslo en este momento. Yo sí, a menudo, muy a menudo, uso esta callecita por medio de las presas. Y sí, en estos lugares tiene que andar uno con mucho cuidado, ver quién va adelante, ver quién va atrás, si hay un carro o una moto que lo viene siguiendo mucho a uno, entonces ver cómo se evade uno de esas cosas. Pero sí, a razón de cómo está la humanidad hoy día, tiene que tener uno mucho cuidado y encomendarse a Dios, que es lo primero. Más usted que anda con sus menores de edad. Exactamente, sí. Andamos y de ahí para allá y para acá haciendo mandados y todo eso, entonces tiene que tener uno mucho cuidado. Estamos hablando que las estadísticas son alarmantes en estos primeros días del año 2026, 477 denuncias de robo de vehículo, 11 denuncias al día, y la violencia que pudimos ver en estos videos captados por las cámaras de seguridad de los carros demuestran el peligro que muchos conductores están enfrentando al conducir, sobre todo, como les decimos, en la provincia de Alajuela, que es donde se ha disparado este tipo de delitos tan violentos en contra de los ciudadanos. 12:50, hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más de noticias. Por supuesto que Cartago sigue a la mira de las autoridades judiciales, quienes avanzan en la investigación sobre el aumento de violencia en esta provincia. Más presencia de policías en las calles busca frenar la ola criminal en este lugar. ¿Será suficiente? Bueno, Jesús Chacón nos tiene todo el detalle. Jesús, adelante. Melissa, la paz y tranquilidad de los vecinos en Cartago se vio interrumpida durante los últimos días por una ola de criminalidad. Son 3 personas que han fallecido en 2 asesinatos que se han presentado, 2 tiroteos en esta zona, y que una ha sido captada por una cámara de seguridad, como lo habíamos visto en el sector de un gimnasio, donde un gatillero entra y empieza a disparar contra una persona, pero también luego de esto, horas después, se da un asesinato doble. Producto de este mismo asesinato, las bandas rivales envían a matar a estas otras personas. Son 2 que terminan fallecidas y 2 también con varias agresiones luego del tiroteo. Pero vamos a escuchar, son cerca de 32 segundos que logra captar una cámara de seguridad de una vivienda cercana donde se presentó este doble homicidio en Guadalupe de Cartago, y que capta ese momento donde se escucha la gran cantidad de disparos, y además de esto también, bueno, pues el tipo de arma que pudieron usar se está pues estudiando si será una arma de grueso calibre debido a la cantidad de disparos que esta emite.
Son más de 30 disparos que se logran contabilizar en esta grabación de esta cámara de seguridad y por lo que han tenido la mira las autoridades en este sector de Cartago. Ahorita estamos en Taras, donde en estos momentos se desarrolla un operativo por parte de la Fuerza Pública. Desde horas de la noche se estuvo generando también un operativo para poder contener la criminalidad que ha estado envolviendo a esta provincia cartaginesa y que ha sido el reflejo de esta situación, una ola de criminalidad que ha obligado a las policías a salir más, a tener más presencia en las carreteras y también a buscar diferentes apoyos de otras instituciones para lograr contener esta ola criminal que se ha estado presentando y que en cerca de 5 horas se generaron 3 homicidios en este sector. Acá nos encontramos con don Eric Calderón, director operativo de Fuerza Pública en Cartago, que nos va a ampliar un poco. Don Eric, bueno, se han venido trabajando, vemos ahorita inclusive a esta hora realizando operativos acá en la zona, parte de lo que busca contener también Fuerza Pública debido a la ola de criminalidad que ha aumentado acá en la zona. Sí, así es, nosotros estamos intensificando, don Jesús, todas las operaciones, si bien es cierto no hemos dejado de hacerlas, pero ahora estamos intensificándolas mucho más y dependiendo a ciertas horas estamos contando con el apoyo de otros cuerpos policiales, como el mismo organismo de investigación judicial, la Policía de Migración, la Policía de Tránsito, de tal manera que estamos yendo hacia los lugares de mayor prioridad que tenemos nosotros y que sabemos dónde operan las estructuras y dónde radican las estructuras, y también en lugares de tránsito fuerte, como en este en que estamos ahorita, porque también estamos muy interesados en devolverle la paz y la tranquilidad en la que usualmente los ciudadanos cartagineses están acostumbrados. Don Eric, bueno, hablábamos ahora, se encuentra haciendo visitas acá en el sector de los diques, una zona conflictiva acá en Cartago, pero es también uno de los puntos. Hay otras bandas, cerca de 3, 4 grupos que operan en Cartago y que han generado, bueno, pues esa ola de criminalidad y han arrebatado la paz a los cartagineses. Parte de lo que se ha trabajado también es controlar un poco más, distinguir esos lugares donde operan estos grupos para poder atacar directamente. Exactamente, toda la mañana hemos estado y recorrido la zona de los diques porque sabemos que ahí hay ventas de drogas y también hay búnker y hay líderes que residen ahí. Entonces estamos mandando ese mensaje de control territorial. Conocemos todas las estructuras que operan en Cartago, en toda la provincia, sabemos los miembros y qué hacen cada uno de ellos. Nosotros desde la Fuerza Pública lo que hacemos es una contención territorial, tratamos de sacar las armas de fuego que andan de forma irregular, las motocicletas, los vehículos. Este tipo de controles nos permite también identificar a las personas que andan en los vehículos, y todo este tipo de información nosotros la cruzamos tanto con el organismo de investigación judicial como con la Policía de Control de Drogas, que al final a ellos les sirve todo este material para las investigaciones que tienen en proceso. Eric, bueno, también que nos hable, la gente me imagino que quiere saber, bueno, cuál es el resultado de estos operativos, ¿verdad? Cuánto apoyo y cuánto también freno a esa criminalidad genera que haya tanta presencia policial en las calles. Claro, es que solo el hecho de que el ciudadano nos vea que estamos en carretera, que siempre lo estamos, en realidad, de la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, las 24 horas siempre estamos trabajando en calle. Hay operaciones más fuertes, ¿verdad?, que hacemos, entonces son más visibles, pero para nosotros es muy importante que el ciudadano sepa efectivamente que nosotros estamos ahí trabajando, que no vamos a bajar la guardia. Si bien es cierto, estamos iniciando un año convulso, pues también estamos haciendo todas las alianzas necesarias. Ayer tuvimos reunión con el viceministro de Seguridad Pública en oficinas centrales, hoy tuvimos reunión con crimen organizado, con el fiscal de Cartago, es decir, estamos con la Policía de Control de Drogas, estamos utilizando todas las estrategias y herramientas que están a nuestro alcance, porque nosotros nos vamos a encargar de que Cartago y el país en general sea seguro como siempre lo ha sido. Y eso lo logramos no solamente con el trabajo policial, sino con la incorporación de los comités de seguridad ciudadana, las redes de seguridad ciudadana que existen en la provincia, que son nuestros aliados estratégicos. Los ciudadanos tienen que entender de que es una lucha constante, no por un tiempo, sino constante en el tiempo para recuperar los espacios. Don Eric, muchísimas gracias. Con todo gusto, don Jesús. Escuchamos a don Eric Calderón, encargado acá de Fuerza Pública en el sector de Cartago, donde se mantienen operativos desde horas de la noche que se ha mantenido, pero sin embargo los expertos han señalado un tema, son varios grupos, cerca de 3, 4 grupos que operan acá en la provincia cartaginesa, que han provocado una ola de homicidios durante los últimos días y que han arrebatado la paz y tranquilidad de las personas. Pero escuchemos lo que ha indicado, bueno, con respecto a estos grupos, cómo operan, cómo así
conocido que se han mantenido por tantos años acá y que también se han sumado otros y se realizan alianzas entre ellos. Hay varios grupos, hay que tomar en cuenta que históricamente se ha venido gente de Limón también a algunos sitios, a algunos cinturones de miseria, de pobreza aquí en Cartago, y se han afincado ahí, y eso ha generado desde hace tiempo ejecuciones. Es violento el asunto, y aquí efectivamente, como dice usted, aquí hay varios grupos, son como 3 o 4, hay uno de fuera de Cartago que está tratando de apoderarse del mercado, y hay 3 o 4 de Cartago que también están en esa pugna. Las leyes están hechas para hace 60 años, no existían estos grupos. Las leyes hay que modificarlas, no tienen que ser tan maternal la ley. O sea, que porque llega un delincuente y se pone a llorar o lleva a la señora o a los chiquitos, ya dicen, no, hay que vaya a la casa ahí, que la tenga a casa por cárcel o libertad condicional, no sé, algo. Pero no puede ser, ya estamos en un momento en que se necesita más cárceles. Son 3 grupos criminales que operan en esta provincia cartaginesa. Los Maruja, que son los que controlan mayor parte del territorio cartaginés. También existe la banda, el gordo Leo Arriada, también con los Geri, que estos son 2 alianzas que se están realizando producto de la pelea también de territorios que se realiza en esta zona de la provincia. El homicidio captado en este video dentro de un gimnasio en Cartago Centro y el doble asesinato registrado posteriormente en el sector de Los Diques forman parte de una misma problemática, una disputa criminal que mantiene en vilo a la provincia. De acuerdo con fuentes judiciales cercanas a Noticias Repretel, los móviles apuntan a ajustes de cuentas, control territorial para la venta de drogas entre 3 bandas delictivas: los Marujas, los Geri y el Gordo Julio. Estos 2 últimos son aliados. Veamos, la banda de los Marujas es una agrupación que tiene acaparada toda la venta de droga en Cartago Oriental, Occidental, Los Diques, de Oriamuno hasta El Tejar, Llanos de Santa Lucía, Paraíso y Cervantes, la cual mantiene una disputa con los Geri, quienes tienen acaparado Tres Ríos y el Gordo Julio en Proyecto Manuel de Jesús. Estas 2 agrupaciones también tienen acaparado Cot y Kirkot. Hemos venido trabajando muy tenazmente para clarificar. El análisis que hemos hecho nos da la impresión de que hay una fuerte pugna de lucha de territorios entre varios grupos que tienen que ver con el sector de la Unión, que tienen que ver con Cartago Central, y estamos trabajando justamente en esa línea para entender el fenómeno. Cartago es una provincia que tradicionalmente no ha tenido problemas significativos de violencia, pero en las últimas semanas así ha ocurrido de esa forma. Decirles que estamos trabajando muy arduamente con nuestro personal, con la fuerza pública, pues para tratar de desacelerar esta problemática que hay en la zona. Según fuentes judiciales, Gordo Julio era cercano a la banda de los Marujas, pero al parecer hubo un conflicto a lo interno de las estructuras y se separaron, lo que ha ocasionado una violencia sin control. El hombre asesinado dentro del gimnasio, de apellido Araya, al parecer estaría ligado a la banda de los Geri. Horas después, 2 sujetos también vinculados a esa estructura fueron asesinados dentro de un vehículo en el sector de Los Diques. La hipótesis que manejan las autoridades es que estos sujetos fueron en busca de venganza, pero la agrupación rival respondió de manera inmediata, matando a 3 de sus contrincantes en menos de 5 horas. Eso demuestra que no hay ningún respeto por la vida humana, ni le preocupa a las estructuras criminales el afectar terceras personas, víctimas colaterales. En este evento, por la inexperiencia o torpeza del gatillero, pudo haber afectado a personas que estaban ahí haciendo ejercicios. También lo hemos visto en las calles, donde disparan indiscriminadamente, con un nivel alto de violencia, utilizando pues armas que están acondicionadas para disparar bastantes disparos en una sola acción. Expertos indican que estos homicidios generan una espiral de violencia. Hay que tener mucho cuidado porque esta venganza rápida, este recrudecimiento y este aumento de la violencia entre grupos rivales que están operando en Cartago está escalando. Cada vez son más víctimas. Antes era un asesinado, ahora son 2 o 3. Antes te atacaban en un ambiente privado, ahora te atacan en un gimnasio, te atacan en la vía pública, te atacan en un centro comercial.
y cada vez son más fuertes en cuanto a tipo de arma que utiliza y mayor número de atacantes y de atacados. Las autoridades prometen contrarrestar esta situación que mantiene atemorizados a los cartagineses, ya que esta provincia suma 12 homicidios, 7 más que el mismo periodo del año anterior. Paz y tranquilidad interrumpida para los vecinos de Cartago y que ahora las autoridades, tanto policiales de fuerza pública como también judiciales, se mantendrán trabajando en la zona, en los puntos que ya tienen determinados como calientes para ellos, zonas conflictivas, para poder erradicar esta medida. Operativos como este se mantendrán durante los próximos días también para frenar la ola de criminalidad que afecta a Cartago. Muchísimas gracias, Jesús, por toda la información. Y una mujer fue sorprendida por la policía en aparente estado de ebriedad en Limón. Josué Vargas nos tiene todo el detalle. Josué. Y es que pronunciar su apellido Méndez es lo único que pudo hacer una mujer de 60 años aproximadamente en aparente estado de ebriedad cuando fue sorprendida por un oficial de tránsito, quien primero le consultó si portaba su licencia a conducir. Ella respondió que no. Posteriormente le preguntó que si andaba una cédula de identidad que le identificara, dijo que tampoco, y luego le preguntó que cuánto había tomado, y esto fue lo que la mujer respondió. ¿Anda licencia ahí? ¿Qué? ¿Anda licencia? No. ¿Cédula? Nada. ¿Algo que la identifique? Nada. ¿Cómo se llama? Méndez. ¿Méndez qué? Méndez que aparezca. ¿Cuánto ha tomado? ¿Todo? Si bien parecía que esta mujer estaba en completo estado de ebriedad, claramente por protocolo el oficial de tránsito debió practicarle una alcoholemia para determinar si poseía más de 0.75 gramos de alcohol por cada litro de sangre, con el fin de procesarla por el delito de conducción temeraria. Cada día la policía de tránsito pasa a la fiscalía en promedio 5 conductores por este delito, pero la gran mayoría se salvan de ir a la cárcel. En la grabación se observa a una mujer en aparente estado de ebriedad, quien presuntamente es abordada por un oficial de la policía de tránsito en Limón. ¿Anda licencia ahí? ¿Qué? ¿Anda licencia? No. ¿Cédula? Nada. ¿Algo que la identifique? Nada. En apariencia, la mujer es una exeducadora. Tránsito no ha confirmado el procedimiento que se le hizo y si fue remitida a la fiscalía. Mandarlas a la cárcel. Eso es lo que tienen que hacer. La gran mayoría no va a la cárcel. Pues hay que mandarlos por responsabilidad. ¿Ha conducido usted alguna vez bajo unas cervezas, unos tragos? Nunca, porque no tomo. Yo soy chileno. En Chile existe la ley Emilia, a la cárcel todo el mundo. Porque no entienden lo que es el alcoholismo. Porque ya como están las leyes y todo ahora, que joden por todo, de jugársela mucho, ¿eh? 5 conductores al día pasan a la fiscalía por presunta conducción temeraria. El delito contempla hasta 3 años de cárcel, una pena que en la mayoría de los casos les permite evitar prisión. Se hace plan remedial donde tienen que indemnizar al Estado o bien cumplir con algún plan y de igual manera está sujeto a que puede que le quiten la licencia. Se emborrachó el compa. 3 de cada 4 conductores sometidos a la alcoholemia presentan niveles de alcohol tan altos que enfrentan un proceso penal. En el caso de alcohol, evidentemente hay algunas condiciones que disminuyen la mejor conducción, entonces en el caso del alcohol es mejor evitar si vas a manejar. Afortunadamente, esta mujer de unos 60 años fue abordada por la policía antes de ocasionar un accidente. El día jueves los diputados aprobaron en segundo debate una reforma a la ley de tránsito que sancionará a los conductores que sean sorprendidos manejando bajo los efectos de alguna droga. Aplicarán las mismas sanciones, las mismas multas y delitos penales que aquellos conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Volvemos con Gustavo Díaz porque, como lo veíamos al inicio de esta edición, una exmodelo y líder de una red de proxenetas fue detenida junto a un abogado este miércoles en 3 allanamientos. A la mujer la habían detenido ya en el 2021 por el mismo delito. Gustavo Díaz, adelante. El operativo Casa de Princesas o Castillo de Princesas
Melissa, ha generado por supuesto una movilización importante hasta La Guásima y cómo no en San Sebastián, en donde lograron detener a estas dos personas. Había un elemento muy importante a desarrollar y es el antecedente que existía de esta exmodelo quien fue detenida en el año 2021 y del por qué ella todavía continuaba eventualmente operando ahora como la líder de esta agrupación luego de que a su esposo lo asesinaran en mayo del año anterior. Esto conlleva a un análisis importante que tiene que ver directamente con estas medidas alternas que en su momento pues habría sido sometida a esta exmodelo y del cual también ya las autoridades vienen a vincular el operativo que hoy se realiza con los casos que anteriormente ya estaban vinculados de manera directa hacia esta modelo. Vamos a escuchar a continuación a un exinvestigador judicial y también abogado penalista, Manrique González, quien hace referencia a lo que conlleva, por supuesto, el lavado de dinero con delitos como el proxenetismo y la relación que hay también con el narcotráfico, justamente lo que se investiga en este caso. Dos de las actividades más importantes para las organizaciones criminales que le generan millones en ingresos, incluso diarios, son el narcotráfico y el proxenetismo, que tiene una relación directa con esa generación multimillonaria, que se vuelve, por así decirlo, en un problema para estas organizaciones en virtud de que tales cantidades de dinero tienen que hacerle ver al Estado o tienen que hacerlo ver como proveniente de actividades legales. ¿Qué es lo que se inicia con esto? Se inicia la operación de legitimación de capitales, que es el conocido lavado de dinero, que se realiza precisamente orquestando actividades legales, para lo cual se ponen comercios legítimos y con estos lo que se hace es inyectar ese capital proveniente de actividades ilegales a estos comercios y filtrar ese dinero por estas actividades comerciales. En este momento en el Ministerio Público ya presentaron a esta exmodelo, a esta mujer de apellido Cabrera y al otro abogado y notario de apellido García. Ellos van a estar a la espera de lo que vaya a ser una audiencia preliminar de medidas cautelares para el día de mañana. Se les están, por supuesto, leyendo los cargos frente a sus abogados en este instante después de que fueron capturados en horas de la mañana en un operativo que lideró, por supuesto, la sección de legitimación de capitales del OIJ. Aquí don Vladimir Muñoz, el subdirector interino del OIJ, todavía continúa haciendo referencia sobre la operatividad de esta mañana ante esta movilización de los agentes por el caso Castillo de Princesas. Producto de eso, y en aras de salvaguardar o evitar que los bienes decomisados fueran mantenidos por las autoridades policiales, se dieron todos esos movimientos de propiedades, los cuales produjeron obviamente diferentes resultados económicos, por lo cual el día de hoy se hacen los allanamientos para detener a estas dos personas. Principalmente las actividades a las que se dedicaban, ya para luego de cometido este ilícito y para legitimar los fondos, era bueno, la venta de vehículos, pero también un negocio de estética, de belleza, el cual fue allanado hoy en la misma localidad de La Guásima de Alajuela. La investigación no para después de estas dos capturas, incluso podrían existir algunas otras personas más vinculadas según el expediente de investigación que maneja el OIJ. Hacemos otra pausa comercial, pero regresamos con más. Somos Noticias República. ¿Qué está pasando? 12 mujeres ya han sido asesinadas en solo lo que llevamos de este año. 4 de ellas víctimas de femicidio. El caso más reciente ocurrió en Palmares y Hernán Barrantes nos amplía. Hernán. Melissa, realmente cifras muy lamentables y preocupantes. Al menos 2 casos por mes se están registrando según el reporte de las autoridades
un comportamiento muy similar al ocurrido en el 2025 y que dejó un total de 36 femicidios, 78 mujeres asesinadas. El caso más reciente, como usted lo menciona, aquí en La Unión, en Zaragoza de Palmares, donde un joven de 18 años acabó con la vida de quien sería su compañera sentimental de 41 años. Todo luego de que él mismo confesara lo que había cometido. 41 años tenía esta mujer, vivía con este joven de 18 y 24 las puñaladas que le propinó durante la noche y madrugada y que finalmente llama a las autoridades y se entrega. Así fue retirado de la escena quien horas antes cometió un brutal asesinato. La víctima, Carol Emilia Arroyo Barrantes, de 41 años, originaria de San Ramón y madre de 2 hijos. Esta vivienda en la que habitaba desde hace un año fue el escenario. Se trata del barrio La Unión de Zaragoza, Palmares, sitio más conocido como La Chata. La víctima fue asesinada de 24 puñaladas. Los gritos atemorizaron a los vecinos más cercanos que los escucharon. Pero no fue necesario llamar a las autoridades. El sujeto de 18 años y de apellido Quesada Villalobos, tras el brutal ataque, llamó a la policía y se entregó, confesando: "Yo lo hice, yo la maté". La vivienda era alquilada. El propietario ya le había pedido a Carol Emilia que se la entregara. Los problemas eran constantes y los vecinos estaban molestos por los escándalos, el consumo de licor y peleas. Estas situaciones de problemas, gritos, se han dado ya desde que vinieron. A cualquier hora del día se parquean carros, en la madrugada, en la noche, gritos, problemas. Sí, últimamente había mucho desorden, dice uno, con respecto al... Hacía fiesta los fines de semana, al amanecer, entraban y salían jovencitos. La violencia contra las mujeres muestra un comportamiento similar al año anterior. Datos del OIJ registran 12 mujeres asesinadas, 4 por femicidio, mientras que en el 2025 ocurrieron 78 homicidios de mujeres, 36 por femicidio, una de las cifras más altas de los últimos años. El primer caso de femicidio de este año tuvo lugar en Quebrada Ganado, Garavito de Punta Arenas. El 25 de enero otro caso, el escenario Valladraque de Osa. El sospechoso se quitó la vida. 4 días después, en Ciudad Quesada de San Carlos, un exconvicto acabó con su pareja frente a la hija de la víctima de solo 5 años. El caso más reciente y que se trataría de femicidio, algo que se debe esclarecer por el OIJ, se dio acá en Palmares de Alajuela. Ustedes saben que esto es muy doloroso para la familia y todo, y sí, muy asustada por todo lo que ha pasado. Fatal, porque nunca habíamos visto algo así tan fatal, tan terrible. Ya no se relacionaba con ninguno de los vecinos. Según se conoció, Carol Emilia vivió la última semana en Heredia, hasta donde se trasladó por motivos de trabajo. Este martes regresó a su casa en Palmares y tan solo unas horas después fue asesinada por el joven de 18 años con quien vivía. La comunidad de La Unión de Zaragoza está consternada por lo ocurrido. Es la primera vez que ocurre un hecho de violencia en la barriada. Ante estos casos, las autoridades piden a la comunidad, a los vecinos, a las personas allegadas, que si conocen alguna situación de violencia que esté enfrentando alguna mujer, que se comunique en vía 911, acudan a la policía o bien a las oficinas del INAMU para que se preste atención a estos casos y tratar de prevenir de esta manera lo que es la muerte de mujeres a manos de sus parejas. Hernán, muchísimas gracias por toda la información, y la lista de extraditables ya suma más de 15 costarricenses. A todos los capturaron por tráfico internacional de drogas. La lista de extraditables es larga. Al iniciar este 2026 ya son más de 15 los costarricenses requeridos por autoridades de otros países, sobre todo Estados Unidos, para que enfrenten la justicia. En todos los casos, el delito que se persigue es el tráfico internacional de drogas y figuran desde viejos conocidos por la justicia como Gilbert Bell, Macho Coca, John Cadenas, Boligoma, Rambo, Precioso, Pecho de Rata y Noni, hasta un ex vicealcalde y un oficial de la Policía de Fronteras. El último caso que trascendió fue el del vecino de Limón, Jacob Soto, alias Gordillo, quien intentó huir de las autoridades corriendo por un almacén de productos para la construcción. Vladimir, ¿nos puede dar una declaración sobre este nuevo posible extraditable de nacionalidad costarricense?
Sí, claro. El día de ayer, agentes de la sección especializada antidrogas del organismo de investigación judicial realizaron en la localidad, en la provincia de Limón, la detención de un sujeto de apellido Soto Rivera, de 39 años, conocido como Jacob. Este sujeto está relacionado con investigaciones de tráfico de drogas, por lo tanto era requerido por el gobierno norteamericano. A él se le vincula desde hace muchos años en temas de tráfico internacional de drogas, también en otros temas como el robo de combustible. Él era parte de la organización que lideraba Gilberto El Fernández, conocido como Macho Coca. Todos los extraditables están cumpliendo detención provisional mientras se determina el proceso para su envío al país requiriente. Solo Jonathan Álvarez, alias Gato, no será extraditado a los Estados Unidos. En el caso de Gordillo, está puesto ante el tribunal respectivo. Igual que en casos anteriores, eso se suma a la lista de posibles extraditables que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico internacional de drogas con destino a los Estados Unidos. Ahora que el proceso queda a la espera, lo que dicta el juzgado penal que vea la extradición, en caso que la conceda, pues entonces la Fiscalía realizará todos los trámites necesarios para proceder con el traslado a los Estados Unidos. Tanto la Fiscalía como el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública realizan una coordinación con la DEA de los Estados Unidos para continuar buscando objetivos en común y que enfrenten la justicia extranjera. Continuamos con más y las bajas temperaturas y la alta circulación de virus dejan ya 30,000 personas con gripes prácticamente en mes y medio. Tracy Morales nos amplía desde el Hospital México. Tracy. Bueno, no sé si usted se ha enfermado en las primeras semanas del año, pero lo cierto es que este dato que usted menciona de 30,000 personas afectadas con gripes refleja el aumento significativo y cómo las bajas temperaturas y también la alta circulación de virus, principalmente de tipo influenza y el rinovirus, están afectando a la población costarricense con muchas personas engripadas y que están consultando en los servicios de la Caja, tanto hospitales como EVAIS. Veamos. En las últimas semanas, el país registra 30,000 personas afectadas con gripe, lo que representa un aumento considerable en la circulación viral. Yo vivo en Guanacaste, también ha estado la zona bastante fría, y abrigarnos con yaque, cada vez que venimos a cita, traer la yaque, tratar de exponerse lo menos que pueda uno al clima, para no resfriarse mucho, más que las altas temperaturas, las temperaturas están muy bajas ahora, entonces estamos cuidándolos de la forma más correcta que haya para no saturar los centros hospitalarios. Aunque la mayoría de los casos son leves, estas gripes pueden generar complicaciones en niños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Diversos factores, incluyendo las bajas temperaturas, son responsables de tanta gente engripada. Y mucho producto de una epidemia de virus influenza que afectó no solo a Costa Rica, sino prácticamente a todo el continente, a todo el hemisferio norte, incluida Europa y América del Norte, y que afectó a Costa Rica. Eso sí, nos hemos tenido muchos casos, tanto de pacientes con gripe como pacientes ya un poco más afectados por influenza. Es fundamental reforzar las medidas de prevención para evitar una mayor propagación, dicen los expertos y el Ministerio de Salud. Sí ha sido bastante severo, sobre todo final de año y principio de año, sobre todo las primeras 2 semanas del año han sido bastante importantes para la influenza. Ahorita también tenemos un repunte importante de los casos de rinovirus, que también generan un cuadro gripal, que obviamente es muy difícil distinguir qué es influenza y qué es rinovirus solamente viendo al paciente, pues los síntomas tienden a ser muy parecidos. También se pide a la población acudir a los servicios de salud en caso de presentar signos de alarma, como dificultad para respirar o fiebre persistente. Bueno, la recomendación de los expertos es las que ya sabemos prácticamente de memoria, aplicar todos los consejos que adoptamos cuando estábamos en pandemia, el uso de la mascarilla, muy importante, decían los doctores, si usted va a visitar a algún paciente que está hospitalizado y está engripado, mejor no hacerlo o portar la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo la recomendación para las embarazadas que tienen que extremar todas las medidas de higiene para que no se enfermen, porque también una gripe de estas puede presentar complicaciones a nivel salud en las embarazadas y en los adultos mayores.
Muchísimas gracias, Tracy, por toda la información. Y bueno, vamos a hablar de economía familiar. Parece que hay que rendir más el papel higiénico. Otra vez subió de precio. En este caso, el aumento ronda el 4%. Génesis Castillo nos tiene el detalle. Así es, desde el año 2023 el precio del papel higiénico viene variando de forma significativa y más que todo con aumentos de precios. Eso sí, en actualidad hay bastante importación de este producto y eso también hace que los consumidores tengan variedad de precios para elegir y no solamente eso, sino también hay muchas marcas en el mercado. ...121 productos aumentaron de precio en enero. En el caso del papel higiénico, incrementó un 3,27% en este primer mes del año. Sí, pues tenemos bastante donde escoger. Creo que el precio pues, está más o menos, pero lo importante es tener variedad también, ¿verdad? Donde escoger. El precio del papel higiénico ha estado subiendo en los últimos meses. Por ejemplo, en abril del año pasado, incrementó un 4% de precio según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ahora hay muchas marcas en el mercado, por lo que hay variedad para elegir. Eso sí, hay que comparar calidades. Bueno, precios es lo primero. Y si el precio tiene que en relación con la marca y también con lo que el producto dice que es. Y eso solo con la experiencia, porque vos de primera entrada no sabes si es un buen producto o no. Además, los datos de Cadexco evidencian que se está trayendo papel higiénico de otros países, como de Guatemala, El Salvador y México. Volumen y calidad, las dos cosas, sí, porque nada vale comprar muchos rollos si realmente se gastan muy rápido o son, ¿verdad?, muy ásperos, por ejemplo. La idea es que duren y que también tengan, ¿verdad?, que haya un volumen adecuado, ¿verdad?, que justifique el costo del producto. El papel está entre los 15 productos más consumidos en los hogares costarricenses, por lo que esos aumentos tienen un impacto significativo en el bolsillo de los hogares costarricenses. Por ende, las familias tienen que ser muy organizadas con sus finanzas para poder lidiar con estas variaciones en los precios. Y en este caso hablamos de aumentos que por supuesto impactan en el bolsillo de las familias consumidoras, ya que es de los productos más esenciales en el hogar costarricense. Eso sí, ahora por ejemplo veíamos que hay papel higiénico proveniente de El Salvador, Guatemala y también de México, y esto hace que haya más competencia en el mercado. Nos vamos, gracias por su linda compañía. Si se despiertan tempranito, 5:50 de la madrugada, los esperamos con más.